tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y desde este momento vamos a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos con titulares. Petrobras pagará casi 3.000 millones de dólares para archivar las demandas presentadas por accionistas de Estados Unidos en el marco del escándalo de corrupción que involucra a la petrolera semiestatal, el llamado caso Lavallato. Y en nuestro espacio de análisis revisamos el concepto de desindustrialización, que tiene que ver además con las economías de la Alianza Pacífico. Y ni Estados Unidos ni Alemania le contamos qué país está encaminado a convertirse en una nueva potencia económica mundial. Y por órdenes del gobierno no electo de Brasil, Petrobras pagará casi 3.000 millones de dólares para archivar las demandas presentadas por accionistas de Estados Unidos en el marco del escándalo de corrupción que involucra a esta petrolera, el llamado caso Lavallato. A raíz de las investigaciones que desvelaron que durante años directivos de la empresa desviaron dinero de sus fondos para destinarlo a políticos y empresarios, los demandantes particulares y fondos de pensión aseguran que fueron perjudicados por el escándalo de corrupción que estalló para la compañía. La petrolera propuso entonces dividir el pago en 3 cuotas. El primer desembolso se realizaría 10 días después de la eventual aprobación preliminar por parte del juez del caso y la última cuota tendría como plazo final el 15 de enero de 2019. Y el gobierno de Cambiemos se guinda en la excusa del déficit fiscal para recortar y ajustar los subsidios a punta de tarifazos. Tal y como estaba previsto, este miércoles se anunciaron de manera oficial los aumentos en las tarifas para el servicio de transporte público en Buenos Aires y que van a oscilar entre 30 y 60%. Así fue informado en rueda de prensa presidida por el ministro de Transporte argentino, Guillermo Dietrich, quien, para tratar de minimizar el impacto de la medida en la opinión pública, enfatizó que los aumentos se aplicarán de forma escalonada desde el 1 de febrero, cuando entrarán en vigencia, hasta el próximo junio. De este modo, los precios van a quedar de esta manera. El pasaje mínimo de colectivos actualmente en 6 pesos, es decir, 0,32 dólares al cambio de hoy, aumentará hasta llegar a los 10 pesos o lo que es igual a 0,54 dólares. Por su parte, el boleto del metro pasará de 7,50 pesos a 12 pesos. Sin embargo, no se trata del único tarifazo del año, ya que fiel a su política de ajuste, el gobierno del presidente Mauricio Macri prevé otros aumentos en los precios del combustible y las tarifas de electricidad, agua y gas. Los servicios públicos esenciales, básicos, cuyo acceso a las mayorías fue asegurado como un derecho y no como un privilegio hasta 2015, han tenido incrementos promedio de 400% en los últimos 2 años, es decir, desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Y entre las primeras repercusiones tras el anuncio, rápidamente se pudo observar en Twitter cómo los usuarios seguían quejándose, sobre todo por la demora en los trenes en el área metropolitana de Buenos Aires, principalmente bajo la etiqueta Tren Mitre. Tenemos entonces en pantalla lo que sería el primer tuit de este hilo. En la foto, Esteban Rafaele, quien se afirma en su cuenta como periodista de economía, dice: un día cualquiera de enero rumbo a la conferencia de prensa en la que se van a anunciar los aumentos en el transporte público metropolitano. Un segundo tuit tenemos de la usuaria Miss Casata, en tono irónico dice: bien ahí los aumentos de transporte, basta de subsidiar a los vagos que quieran ir a trabajar. Luego tenemos en la cuenta del Motor Económico, dice pues el ministro de Transporte veranea en Punta del Este, luego el ministro de Transporte suspende sus vacaciones para informar de ese tarifazo de transporte, y en un tercer punto dice, el ministro de Transporte se vuelve a Punta del Este. ¿Y cómo se llama la obra? Pues perjudicando a los que menos tienen. Es el panorama actual de la Argentina de Mauricio Macri. Ahora, pasando
pasando a otros temas, tenemos información también sobre Venezuela, porque a propósito del reciente aumento del salario en este país, el vicepresidente del área de planificación, Ricardo Menéndez, se pronunciaba al respecto, asegurando que pues esto forma parte de las medidas contempladas por el Ejecutivo Nacional para salvaguardar pues el bolsillo de la clase trabajadora. Tenemos el sonido en breve. Ahora pasando a otros temas, y justamente hablando de salarios, porque 2017 fue un año de retrocesos en materia laboral en América Latina, propiciado sobre todo por las reformas de trabajo que dejaron en saldo más desempleo y más precariedad. Vamos a revisar, antes de escuchar ese sonido, el informe de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional de Trabajo, en su informe anual Panorama Laboral de América Latina y el Caribe de 2017, indicó que la tasa de paro subió de 7.9% en 2016 a 8.4% en 2017. Es decir, más de 26.400.000 personas actualmente están sin trabajo. La región más golpeada fue el denominado Cono Sur, donde la tasa de desempleo tuvo una fuerte variación, pasando de 10,7% en septiembre de 2016 a 11,9% en el mismo mes de 2017. Sin embargo, el panorama fue distinto en las naciones andinas, donde hubo una reducción del paro en el mismo periodo, pasando de 6,9 a 6,8. En Centroamérica y México bajó de 4,5 a 4,0 y el Caribe de 7,8 a 7,4. Sin embargo, la organización ve con buenos ojos el panorama para 2018, confiando en los índices de expansión económicas previstos para algunos de los países de la región y que supondría el fin del deterioro de los mercados laborales que ofrecían trabajos en condiciones precarias a muchos ciudadanos. Hablar de México. El portal web del diario La Jornada en Línea reseña: reservas internacionales cayeron 6,65% en 2017. En números redondos hablamos de 3.740 millones de dólares, según reportó Banxico. Así quiere decir que el 2017 cerró con reservas por el orden de los 172.802 millones de dólares, es decir, 4.000 millones menos al registrado para 2016, esto como consecuencia del descalabro de las cuentas públicas. Y la Unión Europea da pasos de acercamiento con Cuba. Este miércoles la principal diplomática de la UE, Federica Mogherini, arribó a La Habana a fin de fortalecer los lazos económicos y políticos de los 27 países miembros de este bloque con la mayor de las Antillas. En un comunicado oficial del bloque de la moneda única se reafirma que la visita de Mogherini reconfirma la fuerte relación entre la UE y Cuba y que además pues estarán abogando por una implementación conjunta, ambiciosa y rápida del acuerdo de diálogo político y cooperación. Su primera reunión oficial en la visita de 2 días fue con el ministro de Inversión Extranjera y Cooperación de Cuba, Rodrigo Malmierca. La visita de Mogherini además contrasta con el retroceso parcial de la administración de Trump de una frágil distensión entre los antiguos enemigos de la Guerra Fría, iniciada por el expresidente estadounidense Barack Obama. Recordemos que a medida que se propiciaba ese acercamiento entre Washington y La Habana entre 2015 y 2016, la Unión Europea suspendió todas las sanciones y negoció el acuerdo, el primer acuerdo entre Cuba y el bloque de las 28 naciones, que fue firmado en diciembre de 2016 y ratificado luego también en noviembre de este año. La UE dijo en ese momento que esperaba posicionar a sus empresas para la transición de Cuba hacia una economía más accesible. Así vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos hablando del concepto de desindustrialización y cómo se aplica para las economías de la Alianza Pacífico. Al regreso.
Ahí están las imágenes de inicio de nuestro tema de análisis hoy en Impacto Económico. La pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desindustrialización o reprimarización de la economía? Vamos primero a definir este concepto. Y es cuando un país se encamina en este proceso, suceden varios hechos que así lo verifican. En primer lugar, una caída de la producción industrial que bien puede estar representada en valores absolutos o como una baja en términos porcentuales de la parte de la industria manufacturera en el Producto Interno Bruto. Lo anterior ocurre en paralelo a los cambios en la composición de la demanda a través de la deslocalización de algunos sectores industriales. La dinámica está además estrechamente vinculada con la indiscriminada apertura comercial por el cual economías de base estrecha que aún no han conseguido resolver su modelo de dependencia extractivista abre de par en par las puertas a otras economías que inundan sus mercados con productos acabados y de mayor valor agregado. Y sobre nuestra región hay claros ejemplos de este proceso destructivo del mercado interno potenciado con una apertura comercial indiscriminada y exponencialmente importadora. Vamos a revisar de quiénes estamos hablando. Colombia, Chile, México y Perú son un buen ejemplo del proceso de desindustrialización en América Latina. Cada uno tiene sus particularidades y efectos dispares, pero una cosa en común, su membresía dentro de la Alianza Pacífico. Las economías de los cuatro sobreviven entre un excesivo aumento de la actividad extractivista de sus recursos naturales, que como resultado les ha vuelto dependientes de las cotizaciones de las commodities en los mercados financieros. Al mismo tiempo, la competitividad de su tejido industrial es y ha sido capaz de cubrir la demanda interna, causa y consecuencia de la mera venta de productos sin valor agregado y del endeudamiento externo a base de importar. La destrucción de la actividad fabril dentro de la Alianza Pacífico tiene que ver con el llamado regionalismo abierto, una propuesta por la cual se ha hecho creer que las economías abiertas favorecen la competitividad de los sectores potencialmente exportadores y que los proyectos de integración tienen una dinámica productiva intrabloque. Sin embargo, a la fecha, se ha demostrado que con esta visión ninguna economía de la Alianza ha podido mirar más allá de sus narices. En la praxis, la Alianza Pacífico no ha conseguido enfocarse en dinámicas diferentes a las de extracción minera y petrolera, que siguen siendo principales motores de las cuatro economías del bloque, y tampoco ha podido orientarse hacia la producción e intercambio de bienes con valor agregado. Un componente potenciador de esta realidad es el círculo de relaciones comerciales asimétricas que cada país de la AP, en conjunto y por separado, sostiene con Estados Unidos y la Unión Europea. Esto les ha llevado a estar condicionadas bajo el dogma neoliberal, que les impide actuar y desarrollar sus potencialidades en un proyecto económico integrador y de beneficios internos para sus poblaciones. La reprimarización de las economías de la AP ha generado poco empleo y con retrocesos en los salarios reales, configurando una distribución regresiva del ingreso. Pero además, las limitadas perspectivas de inversión desvían los activos hacia la especulación financiera. Es así como mientras los países de la AP no implementan políticas para fortalecer el mercado interno, se priorizan los intereses empresariales con actores financieros desde compañías de seguros y bancos alejados de la economía real, productiva y social. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el sector manufacturero de Colombia decreció 1,5% en el primer semestre de 2017. De los 24 sectores que componen la industria manufactura, 17 registraron caídas significativas de la actividad económica, equivalentes a 70% del total. Destaca el impresionante derrumbe de la fabricación de equipo de transporte, metalurgia y textiles, aparato productivo no preparado para enfrentar la apertura económica y tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, explica la desindustrialización colombiana. Para 2015, el peso de la industria manufacturera de Chile equivalía a solo 10% del PIB nacional, mientras en términos nacionales, el crecimiento fue de 0,5% en la primera mitad de 2017, siendo el peor registro desde 2009. La producción industrial crece a tasa cero. En el último sexenio, la industria local de México ha perdido 6 puntos porcentuales en su peso dentro de la economía nacional. Si para 2012, las actividades del sector manufacturero representaban 35,8% del PIB, para 2016 contribuían con menos del 29%. En términos nominales, también se puede ver cómo el peso de la industria nacional ha decrecido, pasando de 5.477 billones de pesos en el primer trimestre de 2012 a 5.442 billones de pesos en el primer trimestre de 2016. En el caso de Perú, desde 2013, el sector manufactura se ha contraído en 7,4% y en 2016 alcanzó su peor participación en
la producción nacional en 6 décadas, al representar solo el 12,9% del PBI nacional, cuando el promedio es de 16 puntos. Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis sectorial es que de 7.644 empresas exportadoras de productos no tradicionales que había en 2012, Perú ha pasado a registrar 5.997 a noviembre de 2016. Esto significa una reducción de 1.667 empresas, equivalente a la destrucción de 21% de la industria nacional. Ahí está el panorama. Y hay que decir que la financiarización se propaga sin que nada la detenga. Y ante esta encrucijada, los gobiernos conservadores, hablamos muy específicamente de la Alianza Pacífico, apuestan por qué. La venta de activos, recortes de derechos, aceptan patrones de intercambio desigual y además emprenden este proceso destructivo, desindustrialización, que es casi irreversible. El desafío es lo contrario, transitar hacia un modelo productivo, transformar las políticas tributarias, acabar con la dolarización y revolucionar además el sistema financiero. Retos nada fáciles. Así pasamos entonces a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos develando de quién hablamos cuando estamos diciendo que a alguien le está peleando el puesto a Estados Unidos y Alemania como la próxima potencia económica. Y la influencia económica de India como país emergente quedará patentada para 2018 como la quinta economía global, superando así a Francia e incluso a Reino Unido. Al menos esa es la conclusión que se desprende del último informe del Centro de Investigación Económica y Empresarial del país británico. Las economías tradicionales van a perder protagonismo y a su vez van a ser sustituidas por los países asiáticos emergentes. De Reino Unido, en tan solo una década, India pasará de ser la séptima economía más grande del mundo a la tercera. El Producto Interno Bruto de India, calculado en dólares, rebasará el de Francia, quinta economía mundial, por detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Proyecciones que se complementan con los datos aportados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, donde la nación asiática y miembro del grupo de los BRICS reportó un crecimiento anual de 7.5% entre 2014 y 2016. Se prevé también, según el estudio desarrollado en Londres, que para 2032, 3 de las 4 principales economías del mundo serán asiáticas: China, India y Japón, seguido de Rusia. Para entonces, Estados Unidos habrá salido del podio como consecuencia de las políticas de comercio exterior de la administración de Trump. Con este comportamiento económico, India asegura mantener su ritmo ascendente, dado que apuntan expertos de la firma británica, la revolución digital y la energía barata serán los principales pilares económicos a nivel mundial. Y hablando de potencias económicas alternativas emergentes, Rusia se consolida como la potencia eurasiática del gas. El portal Sputnik News titula justamente sobre esto: la rusa Gazprom aumenta producción del gas un 12,4% en 2017 pese a las sanciones. El artículo reseña datos aportados por el presidente del estatal Surá, Alexei Miller, quien resalta el incremento en la extracción de gas durante el año pasado, así como en los índices de exportación de este recurso natural. Y ahí vamos con los números. La empresa rusa Gazprom registró un aumento de la producción de gas en un 12,4% al cierre de 2017. El gigante gasístico logró extraer 471 millones de metros cúbicos de gas durante este periodo. Este incremento a su vez permitió elevar las exportaciones a 193 mil millones de metros cúbicos de gas hacia países fuera de la Comunidad
Comunidad de Estados Independientes compuesta por las exrepúblicas soviéticas. Esto equivale a un 8.1% en comparación con el 2016. Igualmente, el representante de Gazprom dijo que se logró aumentar la exportación hacia Alemania en un 7,1% en comparación a 2016, mientras que para Austria fue de hasta un 40%. El afán neoliberal de los emporios tecnológicos por maximizar sus ventas les ha llevado a ejecutar prácticas poco leales para sus consumidores, y hablamos muy específicamente la obsolescencia programada, que no es más que este proceso que consiste en hacer que un equipo tecnológico tenga poco tiempo de vida. Y sobre este punto, una asociación francesa decidió demandar a la empresa Apple y Epson, considerando que Francia es el único país que considera que la obsolescencia programada es un delito. El gigante estadounidense Apple pidió perdón y admitió que ralentizó voluntariamente sus antiguos modelos de iPhone, supuestamente por el uso de baterías de ion de litio, que no responden a las exigencias de los usuarios a medida que envejece el aparato. No obstante, la Asociación Francesa pide alto a la obsolescencia programada, a propósito de que el fabricante de la manzanita incurrió en un grave delito con tal de vender modelos presentados como más modernos sin serlos necesariamente. Apple, para nosotros, es un reincidente de obsolescencia programada. Desde hace años ha habido numerosas técnicas de obstaculización a la reparación y luego este caso de software, donde ahora en decenas de miles de pruebas demostramos que estos teléfonos se han ralentizado, mientras al mismo tiempo está el lanzamiento de un nuevo modelo de iPhone. Visto que Francia es el único país del mundo en el cual la obsolescencia programada es un delito, introducido como tal en el derecho francés desde el 17 de agosto de 2015, la Asociación Gala ha dicho que abrirá una investigación penal. Según la legislación francesa, la obsolescencia programada se castiga con una pena de 2 años de cárcel y con 300.000 euros de multa, que puede llegar al 5% de los ingresos medios anuales. Así las cosas en economía, noticias que impactan, que ruedan el mundo. Los dejo con nuestra acostumbrada frase de impacto. Será hasta mañana. Chao, chao.